Y sin más preámbulos, pasamos a la conferencia de la licenciada Yoali Pérez Montesinos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerlos, así virtualmente a todos y todas. Les doy la bienvenida a este espacio. Es un gusto para mí participar en este ejercicio de reflexión colectiva, porque aunque yo tome la palabra durante varios minutos, sí me gustaría que reflexionemos colectivamente, ¿no? Como ya se mencionó, en este espacio vamos a reflexionar sobre la prevención de la violencia familiar y su contribución a la seguridad ciudadana. No es una relación fácil de explicar, se trata de problemas, de situaciones sumamente complejas que están, como todo fenómeno social, influidos por muchos factores de índole político, económico, social. Entonces, mi intención es hacerlo lo más relajado posible para que podamos encontrar esa vinculación y entender cómo puede el DIF, el sistema DIF, contribuir a la construcción de seguridad ciudadana. ¿Vale? Entonces, voy a subir mi presentación. No sé si ya me vean por ahí. Por el momento todavía no lo podemos observar. Vamos a compartir pantalla, por favor, y a elegir la ventana de la presentación, por favor. Muy bien. A ver, según yo... A ver, ¿ya me ven por ahí? ¿Ya ven la presentación? Sí, ya está abierta la presentación, la ponemos en pantalla completa y podemos continuar. Muchas gracias, Yoali. Muy bien. Bueno, pues lo primero que quisiera yo considero pertinente iniciar retomando el concepto de seguridad ciudadana, para que así podamos puntualizar sus diferentes características y observar cómo contribuye la prevención de la violencia a la construcción de seguridad ciudadana. Lo primero que es importante señalar es que desde hace 3 décadas la noción tradicional de seguridad ha sido cuestionada. ¿Por qué ha sido cuestionada? Pues porque no lograba captar la complejidad de las problemáticas que la afectan ni la dificultad que implica construirla. ¿Por qué? Porque se planteaba como un equivalente a seguridad pública. Esto es como si la seguridad consistiera en el mantenimiento del orden o en cuidar al Estado, a las instituciones del Estado de amenazas externas. Esa concepción de seguridad implicó durante mucho tiempo que los problemas que se creía amenazaban la seguridad se redujeran y se pensara únicamente en los problemas de delincuencia o en las amenazas militares como un problema de seguridad. Y a su vez, esto ocasionó que las políticas de seguridad se redujeran a acciones reactivas o represivas de delitos que ya se habían cometido y también que se tolerara el uso de la fuerza para abordar situaciones delictivas. Con el proceso de transición de los regímenes autoritarios hacia los regímenes democráticos, surgió la necesidad de vincular la seguridad de las personas a la convivencia democrática. Es decir, se observó que todas estas políticas de mano dura muchas veces podrían ser violatorias de los derechos humanos. Entonces, era necesario plantear políticas de seguridad que fueran respetuosas del bienestar de las personas. Así es como surge el concepto de seguridad ciudadana, como un concepto que permitió evolucionar y captar la complejidad que implica construir condiciones de seguridad para todas las personas. Ahora bien, este discurso y esta noción tradicional de entender la seguridad sigue vigente en las instituciones, aunque tenemos 3 décadas construyendo el concepto de seguridad ciudadana, el enfoque tradicional de seguridad aún existe. Y es que no significa que
no deban de existir las instituciones militares, no significa que no deban de existir las políticas que se basan en modelos policíacos. Significa que además de esas políticas debemos de implementar acciones que se centren en las personas y que prevengan y atiendan las violaciones a los derechos humanos. Pero el hecho de que exista, es importante considerar que el discurso y la noción tradicional de seguridad siguen presentes tanto en las instituciones públicas como en la ciudadanía. Es importante considerarlo porque es común que las personas y las propias instituciones sigamos considerando la presencia de policía en las calles o toleremos el uso de la fuerza como una medida de seguridad. Sin embargo, es importante ir reproduciendo y ampliando el discurso de seguridad ciudadana para que entendamos que hay que atender otras problemáticas y hay que implementar otro tipo de acciones más allá de las represivas y de las que sancionan el crimen para poder transformar los problemas de inseguridad y los problemas de violencia. ¿Pero qué es en sí la seguridad ciudadana? Bueno, pues el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que la seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo humano. Porque solo existiendo seguridad, las personas pueden desarrollar su potencial y disfrutar la libertad ejerciendo sus derechos. En cambio, la inseguridad transgrede la libertad y obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos humanos. La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de las personas, así como a su vida digna. Planteada así, la construcción de seguridad no puede limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino que implica también crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica. Entonces, observamos que la seguridad ciudadana es un asunto tan importante y complejo que no puede recaer solo en las manos de las fuerzas militares y en las corporaciones policíacas, sino que también implica desplegar acciones de prevención que aborden múltiples problemas que generan la inseguridad. Las políticas de seguridad ciudadana, como observan, ponen en el centro el bienestar de las personas. Es decir, lo que procuran ya no es la seguridad del Estado y sus instituciones, sino a las personas. Necesitamos garantizar la seguridad de los grupos sociales, de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las personas adultas mayores. Esto implica una cantidad de acciones que no solo pueden recaer en las instituciones de seguridad pública, digamos, ¿no? ¿Por qué se plantea como una condición necesaria para el desarrollo humano? Pues porque si no existe seguridad ciudadana, no podemos ejercer una serie de derechos como el derecho a una vida libre de violencia, como el derecho a la movilidad, como el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, si no tenemos esas, por eso se plantea como una condición necesaria. Si bien no es, la seguridad ciudadana no es un derecho directamente, sí es una condición para el cumplimiento de otros derechos. Y así vemos que la construcción de seguridad no puede limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino que implica la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuáles son las amenazas o los problemas sociales que afectan la seguridad ciudadana? La literatura nos dice que las violencias y los delitos son las principales amenazas. Y nos plantean diferencias en torno a la violencia y el delito. Los delitos son todas aquellas conductas que están tipificadas como ilegales en la ley y que son sujetas a una sanción, ¿no?
solamente son aquellas que están reconocidas en el marco legal como una violación a los derechos humanos. Mientras que la violencia no necesariamente está tipificada como un delito, aunque hay muchas expresiones de violencia que sí están tipificadas como delito y sí hay sanciones establecidas para cuando se ejercen. Hay muchos tipos de violencia que están incluso muy normalizadas y naturalizadas, pero que sin duda afectan la seguridad de las personas, ¿no? Y pensemos en ejemplos como el acoso sexual en los espacios públicos. No está, aunque se ha avanzado en su tipificación como una conducta que transgrede los derechos de las personas, no está todavía con sanciones ya, digamos, definidas ni con protocolos de actuación, ¿no? Para saber cómo lo abordamos y cómo lo sancionamos. Sin embargo, es una expresión de violencia que sí afecta la sensación de seguridad y que sí nos hace sentir amenazadas en nuestro bienestar, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Entonces, sí hay que entender la diferencia entre delitos y violencia, porque si buscamos solamente las cuestiones que estén tipificadas en la ley, se reduce mucho el tipo de acciones que podemos hacer en materia de prevención y además seguiríamos solamente utilizando medidas punitivas, medidas que sancionan para atender los temas de inseguridad, cuando en realidad se requieren un conjunto de acciones más complejas para atender problemas tan complejos como son la violencia y los delitos, ¿no? Digamos que los hechos concretos de violencia y delitos son expresiones Joali, objetivas. disculpa la interrupción. Hemos perdido el audio. No sé si puedes verificar tu micrófono, por favor. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Ok. Muy bien, entonces subo la presentación otra vez. Muy bien, bueno, entonces, ya que entendemos la diferencia entre violencia y delitos, espero que se entienda, si no, ahorita lo vamos puntualizando. Quiero dejar claro que también la seguridad ciudadana se habla que tiene dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. La objetiva tiene que ver con la ocurrencia de los hechos de violencia y delito, ¿no? Se expresa, digamos, en, por ejemplo, el robo, la trata de personas, el feminicidio. Son hechos concretos que podemos palpar y que podemos ver. Pero también hay un asunto subjetivo que afecta nuestra sensación de seguridad y que es este temor que nos da a ser víctimas de delito y de violencia, ¿no? No necesariamente necesitamos haber vivido un delito o una situación de violencia para tener miedo a vivir. Podemos pensar en múltiples ejemplos que nos ocasionan temor a las personas, ¿no? El hecho de que un vecino sea víctima de robo en las calles aledañas a donde yo vivo me va a generar temor a utilizar esas calles. Me va a generar temor a salir a esos horarios. Entonces, eso afecta mi sensación de seguridad y eso afecta el uso del espacio público, eso afecta la libre movilidad y va generando una cadena de factores que deterioran la seguridad ciudadana. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de violencia y delito,
aunque ya los definimos, podemos pensar que son dos problemas, pero en realidad son múltiples problemas, porque cada uno de ellos se puede expresar de diversas maneras, ¿no? Sabemos que existe la violencia de género, existe la violencia escolar, la violencia juvenil, la violencia institucional. Es decir, la violencia es un problema sumamente complejo en sí, pero que además tiene múltiples expresiones y cada una de ellas entraña complejidades diferentes y entraña factores diferentes que hay que atender. Los delitos también. Los delitos son múltiples y representan diferentes niveles de gravedad y nos pueden afectar de diferentes maneras. Podemos pensar en situaciones desde el robo simple del transporte público hasta el homicidio doloso, ¿no? El homicidio, el secuestro, digamos, y cada uno va a requerir abordajes diferentes. Pero además de toda esta complejidad que entrañan los problemas de violencia y delincuencia, se suma el hecho de que estos se expresan de manera diferente en diferentes territorios, ¿no? Podemos pensar que en un municipio del Estado de México prevalecen los secuestros y en otro prevalecen el robo de autos, ¿no? Pero además, al interior de un mismo municipio podemos pensar que los delitos que se registran en una colonia son diferentes en los que se registran en otra. Por ejemplo, los problemas de inseguridad que se viven en Chalco no son los mismos que se viven en el municipio de Naucalpan. Y al interior de Naucalpan podemos observar que los problemas de violencia y la delincuencia que se vive en Satélite no es la misma que se vive en la colonia San Rafael Chamapa, ¿no? Pero además de que se expresa diferente en este territorio, los habitantes, las personas que habitan en la colonia Satélite van a tener recursos para salir de una situación de inseguridad muy diferente a los recursos que pueden tener las personas de San Rafael Chamapa. Entonces, es de verdad un asunto sumamente complejo, porque además se suma el hecho de que existen otras variables que hacen que vivamos diferente la inseguridad y la violencia, ¿no? Y una de esas, que es muy importante considerar en todas las políticas, es el asunto del sexo, ¿no? Las mujeres y los hombres no vivimos igual la violencia. No la experimentamos de manera diferente. De hecho, es muy común que las mujeres experimentemos mayor sensación de inseguridad, aun cuando nosotras hayamos sido víctimas de delitos en menor medida que los hombres. Es decir, aun cuando ellos registran haber vivido mayores asaltos, mayores robos o haber estado insertos en peleas callejeras, en conflictos donde se usan la violencia física, nosotras solemos experimentar mayor inseguridad. La literatura nos dice que esto responde a que prevalecen discursos y representaciones sociales que en las mujeres generan un sentido común de mayor exposición y riesgo en el espacio urbano, pero también en los espacios familiares. Es común que las mujeres vivamos cuidándonos para evitar ser víctimas de abusos, ¿no? Desde chiquitas nos dicen, no salgas a ciertas horas, no te vistas de tal forma, no estés sentándote así, porque si no puede ser que seas víctima de un delito, ¿no? Vamos generando una representación social que nos coloca en una situación de mayor exposición al riesgo. Porque además es cierto que las mujeres vivimos expresiones de violencia continuamente, ¿no? A lo mejor no vivimos
desde pequeñas, delitos como robo, delitos como asalto, pero sí es cierto que vamos viviendo situaciones de discriminación, situaciones de acoso, situaciones de violencia laboral, que van contribuyendo a una historia de haber vivido violencia y de sentir inseguridad. Y bueno, en este orden de ideas, es que es muy importante que la seguridad ciudadana no se vea exclusivamente en función de delitos de homicidio, robo, hurto, tráfico de drogas, sino que también es importante considerar otros indicadores relacionados con la violencia contra las mujeres, como por ejemplo el feminicidio, la violencia de pareja, el abuso sexual, el acoso callejero. Es importante considerar que esto afecta a nuestra seguridad porque solo así las políticas de seguridad ciudadana se orientarán a crear soluciones o acciones más integrales. Solo considerando lo que vivimos, las mujeres, los que viven los hombres y lo que viven en el territorio de San Rafael Chamapa o lo que viven en el territorio de Satélite, es que vamos a poder implementar acciones para la prevención del delito y la violencia para todas las personas, que es lo que debe de prevalecer en las acciones de seguridad ciudadana. Bien. En ese sentido, la prevención de la violencia familiar y de género se constituye como un asunto necesario y pertinente para transformar las relaciones de desigualdad y también para desarrollar habilidades que contribuyan a convivir pacíficamente en las familias y en las comunidades. Por esto es importante desarrollar procesos comunitarios que contribuyan a identificar, abordar y desactivar los factores de riesgo que podrían ocasionar violencia. En un momento vamos a ver qué son los factores de riesgo y vamos a ver algunos casos más concretos. Pero bueno, es importante considerar y observar que la violencia familiar, la violencia de género y otras expresiones de violencia también contribuyen a crear sensación de seguridad y a crear entornos que no son adecuados para la construcción de cohesión ni para la convivencia pacífica. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué caracteriza a las políticas públicas de prevención para la seguridad ciudadana? Primero que nada es importante señalar que las políticas de prevención son solo una de las estrategias de seguridad ciudadana. Por sí mismas no podríamos considerar que son suficientes. También necesitamos fortalecer las instituciones policiales, los sistemas de procuración e impartición de justicia e incluso los sistemas penitenciarios. ¿Para qué? Para que podamos evitar que los efectos negativos de los delitos y de las violencias que ya fueron cometidas escalen y generen otros problemas de inseguridad y de violencia más complejos y más graves y que además se convierta en un asunto generalizado. La prevención de la violencia implica, como decíamos, ya veníamos punteando, atender los factores que propician la situación de violencia en un territorio específico. Para ello es necesario desarrollar acciones que nos permitan identificar esos factores y desarrollar acciones de prevención. Las acciones de prevención deben de pensarse como un conjunto de acciones de política pública coordinada con otras instituciones, digamos. Tan integral debe de ser la respuesta que no puede recaer en una sola institución. Lo deseable es que se lleven a cabo de manera interinstitucional, ¿no? Que trabajen las instituciones encargadas de la seguridad con otros sectores, como los encargados del desarrollo social y económico,
para que podamos disminuir la magnitud de los fenómenos de inseguridad y de violencia. Cuando decimos que la prevención aborde factores de riesgo y hablamos de esos factores que interactúan y que generan violencia, se hace sumamente importante conocer cuáles son los factores de riesgo que prevalecen en un territorio. Por eso es común que cuando se habla de seguridad ciudadana y de violencia, se señale la necesidad de elaborar diagnósticos locales. A este respecto, yo les quiero comentar que durante mi experiencia profesional he escuchado varias veces decir que el país está sobrediagnosticado, que ya existen muchos diagnósticos. Desde mi punto de vista, por supuesto, profesional y personal, yo no comparto este planteamiento, porque también me he encontrado con situaciones en las que al querer caracterizar las expresiones de violencia que suceden en un diagnóstico, no encontramos datos suficientes que nos permitan conocer qué está sucediendo en ese territorio. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Dinámica y de Relaciones en los Hogares, que aborda el tema de violencia contra las mujeres, no nos ofrece datos a nivel municipal. Y tampoco nos ofrece datos con una periodicidad tal que podamos saber cómo ha evolucionado el problema de violencia contra las mujeres. Entonces, nosotros podemos tener datos nacionales y estatales para observar cómo se comporta la violencia, el fenómeno de violencia contra las mujeres, pero no sabemos a nivel municipal qué está pasando con el problema de violencia. Lo que sí sabemos es que es muy probable que la violencia contra las mujeres que está sucediendo como ya decíamos, en Naucalpan, sea muy diferente a la que se vive en Chalco. Y eso es por eso que yo considero que es importante seguir promoviendo la elaboración de diagnósticos, sobre todo de corte local. Porque además estamos hablando de problemas sociales que se transforman en el tiempo. Y es importante necesario observar esa evolución, cómo se transforman, qué sucede. Actualmente, en el contexto de la pandemia, hemos escuchado que la violencia contra las mujeres se está incrementando. Si no registramos y si no generamos datos que nos permitan saber o conocer las nuevas expresiones de esa violencia contra las mujeres, es muy difícil que construyamos acciones públicas atinadas. Porque además, conocer la situación de violencia en un territorio específico nos va a permitir generar intervenciones que planteen expectativas adecuadas. Si nosotros no partimos de un diagnóstico y nos planteamos disminuir la violencia contra las mujeres en un 30% en 3 años, tal vez estemos planteando expectativas muy irreales, alejadas de la realidad y sobre las que no vamos a poder trabajar, ¿no? No vamos a poder mostrar resultados fiables, basados en evidencia y que permitan a la ciudadanía ir observando también que se está trabajando en torno a esa problemática. Entonces, en el marco de las estrategias de prevención, es estratégico conocer la situación de violencias y delitos que prevalecen en un territorio. Porque además, vamos a encontrar que esa violencia que se vive en un territorio, por poner un ejemplo, la violencia que se vive en Naucalpan va a ser muy compleja y va a tener múltiples expresiones. Muy probablemente tengamos un problema de violencia juvenil y también tengamos un problema de violencia de género. Entonces, conocer cuál es la que está registrando una mayor gravedad y la que está generando más problemas nos va a permitir priorizar y realizar acciones focalizadas. Si realizamos acciones
más generales, más universales, muy probablemente sí estemos atendiendo situaciones que generan violencia, pero también es muy probable que no estemos focalizando los esfuerzos donde más se necesitan. Como ponía el ejemplo hace rato, es muy probable que en la colonia satélite las mujeres tengan mayores recursos para salir de una situación de violencia. Quizá tengan más acceso al empleo, a la autonomía económica, a una red de apoyo o a la posibilidad de pagar servicios para el cuidado de sus hijos. Lo que quizá no esté sucediendo en colonias como San Rafael Chamapa. Y ambas colonias están en un mismo municipio. Entonces, conocer el territorio y conocer esos, cómo se viven de manera diferente en el territorio, nos va a permitir priorizar y realizar acciones focalizadas. Es muy difícil entender las acciones de prevención. Quienes hemos trabajado estos temas sabemos que es sumamente complejo llevarlas a la práctica. Porque es muy difícil diagnosticar los territorios, pero también porque es muy difícil disponer de recursos que nos permitan diseñar acciones e implementar acciones en un territorio específico. Tendemos a implementar políticas sociales universales, ¿no? Y, por ejemplo, podemos implementar una política pública que atienda la pobreza, porque sabemos que hay muchos factores que tienen que ver con la exclusión, sí, con la falta de recursos que contribuyen a generar violencia. Pero abordarla con políticas universales es criminalizar la pobreza. Y además creer que existe una fórmula mágica, un piloto automático para resolver complejos de violencia que en realidad requieren abordajes específicos de prevención, ¿no? Es por eso, así tal cual lo señala Bellis, Gustavo Bellis lo plantea así y lo plantea como un nodo, como un reto para construir políticas de prevención. ¿Cómo construimos políticas específicas? Es una tarea que tiene un reto que tiene que ser asumido con la experiencia de quienes han trabajado desde el ámbito académico en materia de seguridad ciudadana y de prevención de la violencia, pero también para quienes operan en el territorio y para quienes al final del día encuentran las dificultades concretas que implica implementar políticas de prevención, ¿no? Ahora bien, es importante considerar que la seguridad ciudadana se plantea como una política pública, no como una política de Estado. Hablamos mucho de políticas públicas, todas las personas que tenemos algún vínculo o que trabajamos en las instituciones públicas, hablamos mucho de las políticas públicas, pero ¿qué implica implementar una política pública? Bueno, pues una política para que sea pública y no sea una política de Estado, tiene necesariamente que vincularse al ejercicio de al menos un derecho humano. ¿Okay? Una política de seguridad ciudadana es una política pública porque busca garantizar, por ejemplo, el derecho de acceso a una vida libre de violencia. ¿Okay? Hacia eso tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, hacia el ejercicio de un derecho. Pero también las políticas son públicas porque incluyen la participación ciudadana. Y ese es un aspecto que se ha señalado y se ha enfatizado mucho en el marco de la seguridad ciudadana. Se sabe bien que la seguridad es un bien público, pero no es un bien público que se otorga por parte del Estado. Es un bien público que se produce, que se coproduce entre diferentes actores.
Sin duda se requiere la participación de las instituciones de gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, de también el sector privado, empresas, cámaras de comercio, de la seguridad privada y de los actores locales también, ¿no? Pensemos en los comités vecinales, en los comités escolares, en diferentes actores que nos van a construir, que nos van a ayudar a construir la seguridad. El Estado no puede, las instituciones del Estado no pueden llegar y ofrecernos rehabilitar un parque o mejorar las condiciones de un parque y que ahí se acabe la política de seguridad ciudadana. La política de seguridad ciudadana también requiere que esos comités vecinales hagan uso de ese espacio público que se rehabilitó, que los niños, las niñas, las mujeres puedan ir a ocupar ese parque. Si nosotros nos quedamos solo en hacer el parque y el parque se mejora y no se utiliza, ese parque dentro de 3 meses va a estar otra vez deteriorado y no va a contribuir al ejercicio de ningún derecho. No va a contribuir al derecho de los niños a esparcirse en el espacio público ni a utilizar, pues sí, los espacios públicos para el desarrollo, para su desarrollo humano, ¿no? Ahora bien, es bien importante considerar que esta coproducción de la seguridad ciudadana, como ya dijimos, significa que todos estos actores participen en esa construcción, pero según su ámbito de poder y responsabilidad. Ahí todos podemos asumir derechos y obligaciones para llevar a cabo el objetivo de seguridad. Siguiendo con el ejemplo del parque, sin duda va a ser mi responsabilidad como ciudadana no vandalizar, no deteriorar el equipo que pusieron en ese parque. Pero mi nivel de derechos y obligaciones, mi nivel de responsabilidad no va a ser igual que a una institución del Estado. La responsabilidad de un comité vecinal no es igual a la del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, por ejemplo, ¿no? Es bien importante considerar el nivel de responsabilidad de cada actor, porque aunque la participación de todos es importante y necesaria, es importante evitar que la seguridad se plantee como una tarea de todas y de todos y como una responsabilidad de nadie, ¿no? Y en ese sentido, las instituciones tienen también mucho que construir, porque si las instituciones no construyen participación ciudadana, no construyen, digamos, Estado, es muy difícil que las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, construyan participación ciudadana. Cuando hablamos de coproducción de la seguridad ciudadana, no queremos referirnos a que la instancia delega la responsabilidad a la organización de la sociedad civil. La organización de la sociedad civil puede facilitar muchos procesos y aportar la experiencia que le ha dado trabajar sobre problemáticas específicas. Pero si el Estado no contribuye a generar condiciones de participación ciudadana, va a ser muy difícil que las organizaciones de la sociedad civil lleguen así a un territorio al que no pertenecen, en el que no viven, en el que no conocen, y de buenas a primeras hagan ejercicios de prevención social con la participación de la ciudadanía. Se requiere que la ciudadanía confíe en las instituciones del Estado para que las instituciones del Estado respalden a las organizaciones de la sociedad civil que llegan a trabajar en algún territorio. Bien. Ahora bien, como ya lo veníamos mencionando, la prevención es una estrategia que permite atender factores de riesgo que influyen en la configuración de violencia y no solo lidiar con las consecuencias.
La prevención social de la violencia implica fundamentalmente intervenciones y programas, generalmente a largo plazo, orientadas a mejorar el conjunto de las condiciones sociales y económicas que a menudo originan conductas criminales y violentas o favorecen su desarrollo. Las estrategias de prevención deben considerar en un primer término los factores de riesgo asociados a su configuración. ¿Qué buscamos con esto? Atender esas situaciones que van a ocasionar que se configure un problema de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Un problema de violencia de género. No basta con atender la violencia física contra las mujeres. No basta con denunciarla y no basta con sancionarla para terminar con el problema de violencia contra las mujeres. Para erradicar ese problema, además, es necesario que se construyan acciones que se anticipen a que suceda la violencia. Por ejemplo, es importante que se construya un discurso que no tolere y no permita que la fuerza física sea utilizada como un recurso para resolver conflictos en la pareja. Es importante acabar con estos discursos para que la violencia no suceda. Si no, solamente nos vamos a ir a acciones punitivas, acciones de sanción y de atención que no van a lograr por sí mismas a erradicar la violencia. Ahora bien, las políticas de prevención tienen diferentes niveles. Existe la prevención primaria, que es aquella que se emplea antes de que la situación de violencia o el acto delictivo suceda. Aquí podemos encontrar acciones sí más universales y que son, digamos, que aplican a cualquier escenario, ¿no? Por ejemplo, promover la crianza que es llamada positiva, digamos, basada en el respeto y en el derecho y en el respeto a los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Eso, digamos, promover ese tipo de crianza sin duda va a ser positiva en cualquier escenario, ¿no? También tenemos la prevención secundaria. Esta alude más específicamente a los sectores que presentan mayor riesgo de protagonizar o ser víctimas de la violencia y la criminalidad. En este nivel se busca prevenir, identificar y prevenir los factores y los primeros hechos para que estos fenómenos no se conviertan en un problema más grave. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la violencia contra las mujeres. Actualmente estamos escuchando que la violencia contra las mujeres es una pandemia que ha dejado a más personas afectadas que el propio COVID-19, ¿no? Si seguimos dejando que la violencia contra las mujeres crezca, entonces vamos a tener un problema todavía más grave, ¿eh? No va a ser un problema local, no va a ser ya solo un problema local, sino que se va a convertir en una pandemia que además puede ocasionar otros o configurar una cadena de problemas más graves y que además afecten a una población más amplia, ¿no? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, cuando identificamos en las escuelas o en algún servicio orientado a niñas y niñas, cuando identificamos que ellos viven violencia familiar o desertaron del sistema escolar, esa es una señal de alarma que ya nos está hablando de la presencia de situaciones negativas que si no atendemos y no consideramos pueden ocasionar un problema de violencia más complejo y más grave. Y quizá ya no trabajemos con ese grupo de niños solo para reinsertarlos al sistema escolar en caso de que sean desertores, sino que además
vamos a tener que trabajar a lo mejor cuando ya hayan consumido drogas, cuando ya se hayan insertado en acciones delictivas, ¿no? Digamos que el primer problema de deserción escolar nos debe de llamar la atención para atender ese problema y no atenderlo ya cuando se convierta en un problema más grave y con más factores a atender. Ahora bien, también existe la prevención terciaria, que ese tipo de prevención hace alusión a las actuaciones que se impulsan una vez que ya se registraron hechos de violencia y delincuencia. Se trata de acciones de rehabilitación y de reinserción, ¿no? Y sobre su ámbito de acción refiere sobre todo a aquellas personas que ya han sido causantes o víctimas de violencia y delito, ¿no? Pienso, por ejemplo, en niñas y niños infractores que requieren no solamente cumplir, digamos, si nosotros implementamos únicamente medidas punitivas, ¿no? Para sancionar a los niños que cometen y a las niñas que cometen delitos de robo, quizá de asaltos, de portación de armas, y no basta con solamente implementar una pena. Además, hay que implementar acciones que les ayuden a reinsertarse en una convivencia ciudadana pacífica, que les ayuden a relacionarse con otras personas pacíficamente y a generar factores que los protejan de vivir mayores situaciones de violencia y delincuencia. Bien. Bueno, las acciones de prevención pueden realizarse a nivel individual, a nivel familiar, en las escuelas y en la comunidad. Idealmente, se espera trabajar con la comunidad, con las escuelas, con la familia y con los individuos de un territorio para que podamos abordarlo de manera más integral. Sin duda, rehabilitar los espacios comunitarios para su uso es algo que contribuye a generar mayores condiciones de seguridad. Pero también es necesario trabajar con las familias y con las personas que le integran para que podamos desarrollar en ellos habilidades y condiciones que les protejan de insertarse en dinámicas de violencia o que les ayuden a salir de situaciones de violencia que ya están viviendo. Estas acciones, como vemos, de seguridad ciudadana y las políticas de prevención son sumamente importantes por el potencial que tienen para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Pero también son, digamos, urgentes porque estamos viviendo en un contexto en el que la seguridad es un problema muy relevante, ¿no? Durante 2018, por ejemplo, aproximadamente 3 de cada 10 personas mexicanas fueron víctimas de delito. En el caso del Estado de México, 4 de cada 10 personas manifestaron haber sido víctimas de un delito. Otro dato importante es que 6, casi 7 de cada 10 personas mexicanas de 18 años y más consideran la inseguridad como su principal preocupación. En el Estado de México, 7 de cada 10 personas de 18 años y más señaló la inseguridad como su principal preocupación. Es decir, se trata de una necesidad pública, de una demanda ciudadana. Las preocupaciones y las vivencias de la ciudadanía nos están demandando implementar políticas de seguridad ciudadana y de prevención de la violencia. Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, los problemas de violencia y delincuencia no solo afectan objetivamente a las personas, también tiene efectos en su subjetividad. En México, 78.9% de las personas de 18 años y más se sienten inseguras en su entidad federativa.
En el Estado de México, 88.8 de las personas de 18 años y más se sienten inseguras. Eso significa que solamente 1 o 2 personas de cada 10 que habitan en el Estado de México transitan y realizan sus vidas y sus actividades rutinarias con seguridad, ¿no? Entonces, son cifras a las que como instituciones públicas, como participantes en proyectos que buscan mejorar las condiciones sociales, nos tienen que llamar la atención y nos tienen que ocupar. Son, digamos, expresan una necesidad ciudadana a las que tenemos que responder, ¿no? En el caso de la violencia, como ya lo comentaba hace un momento, no existen suficientes datos que nos permitan dimensionar la frecuencia, la gravedad y el comportamiento de las diferentes expresiones de las violencias. Pero sí existen datos que nos permiten darnos una idea de su prevalencia y su gravedad, ¿no? Una de ellas es que 3 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre del 2019. 3 de cada 10. 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito. Puede ser familiar, comunitario, escolar, laboral. Y 63% de los menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación, ¿no? Es una cifra, digamos, elevada. Pero además, es bien importante generar estadísticas que nos permitan dimensionar la gravedad y la frecuencia de los diferentes tipos de violencia, porque se estima que la cifra negra para el caso de la violencia de género es de 90%, y para el caso de la violencia sexual es de 99%. Cuando hablamos de cifra negra, nos referimos a los casos de violencia que no son denunciados, que no son reportados en las instituciones que los registran formalmente. Entonces, estamos hablando de que los datos que nos dan cuenta de su gravedad son apenas el 10% en el caso de la violencia de género y del 1% en el caso de la violencia sexual. No sabemos, que seguramente también es muy elevada la cifra de violencia contra los niños y niñas, ¿no? Ahora bien, la violencia familiar se ha considerado como uno de los problemas con mayor influencia en la generación de factores de riesgo. Vivir violencia familiar durante la infancia se ha convertido como uno de los principales factores de riesgo para relacionarse violentamente y para insertarse en otras dinámicas. Digamos que cuando vivimos violencia familiar, vemos la violencia como una estrategia tolerable para resolver conflictos y para relacionarnos. Es un tipo de violencia con muchos impactos en el desarrollo de las personas de manera individual, a nivel psicosocial, digamos, que va a generar, pues, digamos, va a influir mucho en la continuidad de la violencia. Entonces, se ha hablado de lo estratégico que es trabajar la violencia familiar para prevenir otras expresiones de violencia. Pero también es un problema que entraña muchas dificultades, porque yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, pero el problema de violencia familiar suele considerarse un problema privado, un problema propio de las familias.
Sin embargo, es bien importante que empecemos a posicionarlo como un asunto público que genera consecuencias que no solo afectan a nivel individual a las personas, sino que también deterioran la cohesión comunitaria, afectan a la comunidad y además es un problema de seguridad ciudadana, porque sin duda está mermando el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Yo sí quería compartirles que desde mi punto de vista, el DIF es un actor clave para la construcción de seguridad ciudadana. Es un actor clave para prevenir la violencia familiar. Y yo sí he notado, que seguramente ustedes también ya lo saben, que son de las instituciones que a nivel local gozan de mayor confianza entre la ciudadanía. Las casas de cultura, las casas tienen distintos nombres en diferentes entidades y municipios, pero digamos las casas de los adultos mayores, las ludotecas, tienen presencia en el territorio y además tienen mayor vínculo con la ciudadanía. Yo he podido observar que a través de esos espacios el DIF goza de confianza, goza de cierta credibilidad de ayudar a las personas, ¿no? Y además es como un espacio clave para poder establecer vínculos entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. A mí me parece que es clave que el sistema DIF se alíe con las instituciones de seguridad ciudadana y de seguridad pública, que seguramente ya lo hacen, pero digamos, focalizando más a las estrategias de seguridad ciudadana, porque tienen esa fortaleza de tener confianza y tener capacidades instaladas en lo local que se pueden potencializar para construir seguridad ciudadana. Bueno, como ya lo platicábamos, lo complejo de la violencia familiar, uno de los aspectos de lo complejo de la violencia familiar es justamente que es ejercida por personas con las que se tiene una relación de parentesco o de pareja, o por parte de una expareja o alguien que fue pareja de la madre o del padre, ¿no? Y es bien difícil reconocer esa situación porque idealmente las familias se plantean como espacios de protección emocional y material, ¿no? Digamos, en el imaginario, las familias son modelos organizados armónicamente, ¿no? Entonces, la expectativa que se tiene de las familias es que se establezcan a partir de afectos y cuidado mutuo, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil identificar la violencia en las familias si no generamos estrategias de mayor cercanía con la ciudadanía. Por ejemplo, puede ser muy difícil que un niño en la escuela nos hable de la violencia que vive en su casa, a menos que podamos establecer una relación más cercana y de mayor confianza con ellos. Es muy difícil que las mujeres denunciemos situaciones de violencia familiar. Por muchos motivos, por vergüenza, por desconfianza, porque nos es muy difícil reconocer que la persona a la que queremos, con la que construimos una relación, con la que tenemos expectativas, tal vez de formar una familia, tal vez de construir una casa, tal vez de comprar un coche o de vivir muchos años con ella, nos es muy difícil reconocer que nos puede estar violentando, ¿no? Y no se diga en el caso de los hombres. No negamos que exista violencia contra los hombres en las familias,
aunque reconocemos que es mucho menor que la que viven las mujeres, mucho menos grave, pero en los casos en los que existe es muy difícil para los hombres reconocerla y pues más denunciarla y más reportarla para trabajarla desde las instituciones públicas, ¿no? Pero si logramos establecer mayor confianza con las familias, tenemos ahí un campo fértil, un ámbito con mucho potencial para prevenir la violencia con mayor eficacia. En las familias es donde podemos transmitir creencias y conductas que nos permiten cuestionar estereotipos de género, conductas, digamos, machistas que contribuyen a generar violencia en las familias. Si nosotros formamos a niños y niñas con autoestima, con habilidades sociales para desarrollarse pacíficamente, vamos a construir una sociedad más segura, vamos a construir seguridad ciudadana. Pero sin duda muchas familias necesitan de apoyos institucionales, de organizaciones y de otros actores para poder llevar a cabo esa crianza. Entonces, como mencionábamos hace rato, es bien importante trabajar los factores de riesgo. Si bien es importante, ya decíamos, atender las denuncias y las solicitudes de ayuda en casos de violencia familiar, también es importante que cuando hagamos nuestros diagnósticos identifiquemos si en algún territorio prevalecen factores de riesgo que contribuyen a la configuración de violencia familiar. En nuestros diagnósticos podemos identificar algunas situaciones que sabemos que van a influir en dinámicas violentas. Voy a mencionar algunos de los factores de riesgo de la violencia familiar. Son solo por poner un ejemplo, no son limitativos, no son los únicos que hay que observar. Hay que observar más cosas de esto, pero sí es importante que en nuestros diagnósticos identifiquemos esto. Un factor de riesgo es ser mujer, tener menos de 6 años o discapacidad física o intelectual también. Estos son factores de riesgo porque son características que colocan a las personas en una situación de menor autonomía, de menor poder para tomar decisiones. Y en ese sentido, puede haber alguien que ejerza poder sobre ellas sin que tengan recursos para hacerle frente, ¿no? Otro factor de riesgo es el elevado número de hijas e hijos pequeños, ¿no? O de personas dependientes también. Este es un factor de riesgo porque incrementa las responsabilidades de crianza y estrés que implica cuidar a varias personas dependientes, ¿no? Este es un factor que debemos de estar observando actualmente ahora con las medidas de distanciamiento social y de permanecer en casa. Tenemos que considerar que si tenemos un territorio donde hay mujeres o familias en las que existe un elevado número de hijos, ahí probablemente se esté viviendo esta situación con mayor estrés y probablemente, solo probablemente, haya mayores niveles de violencia y delincuencia. También cuando observamos que prevalecen estilos de crianza autoritarios, es un factor de riesgo, es algo que nos debe de llamar la atención, porque estos estilos de crianza sustentan creencias que legitiman el uso de castigos severos u otra forma de violencia como método para disciplinar o corregir el comportamiento de las niñas y niños, ¿no? Y como ya decíamos, la violencia es algo que suele reproducirse. Entonces, si se cría a los niños con este tipo de prácticas, muy probablemente lo van a repetir.
Las desigualdades y los roles de género al interior de la familia son otro factor de riesgo, porque, como sabemos, legitiman el ejercicio de mayor poder de un integrante hombre o del poder masculino, ¿no? En muchos casos podrían estar restringiendo el poder de decisión y la autonomía de las mujeres, porque ellas están muy probablemente en una situación de subordinación. Quizá ellas no trabajen, quizá ellas no decidan sobre el uso del dinero en la casa, quizá ellas no puedan tomar decisiones y digamos eso las coloca en una posición de mayor riesgo a experimentar violencia. Experimentar o atestiguar violencia familiar en la infancia, como ya decíamos, ocasiona daños que limitan la capacidad para resolver los conflictos pacíficamente. Además, algunos estudios han apuntado que vivir violencia en la familia, atestiguarla o experimentarla, genera en los niños y niñas sensaciones de depresión, agresividad, vergüenza y también ocasiona dificultades para relacionarse de manera afectiva, de manera libre de violencia, ¿no? El desempleo, las dificultades económicas es otro factor porque son factores estresantes que reducen los niveles de tolerancia a las demandas de cuidado derivadas de las relaciones familiares. Esto también debemos de estarlo observando en este momento de la pandemia. Sabemos que hay mucha incertidumbre económica, que los niveles de desempleo están creciendo y eso podría estar ocasionando niveles de estrés tanto en hombres como en mujeres, que estén propiciando quizá el maltrato infantil o quizá dinámicas de violencia al interior de la familia. Si nosotros tenemos localizadas zonas en las que sabíamos que la mayoría de las personas dependen de un empleo informal o que trabajaban en condiciones precarias, ahí es donde podríamos estar focalizando la atención actualmente. Bueno, también la dependencia al alcohol y las drogas por parte de la madre o el padre es un factor de riesgo. Digamos, no ocasiona que las personas sean violentas y eso es importante considerarlo para no estigmatizar, pero sí cuando una persona ya es violenta y además consume alcohol o otras drogas, es probable que ejerza la violencia de manera más reiterada, ¿no? O más grave. Ahora bien, ya identificamos que tenemos estos factores de riesgo en algún territorio. ¿Qué hacemos con ellos? Como ya dijimos, es importante diseñar acciones focalizadas, ¿no? Si identificamos uno o más de estos factores en algún territorio, es importante diseñar acciones de prevención que impidan que estos factores escalen hacia expresiones de violencia más grave. Por ejemplo, es importante llevar quizá despensas o implementar acciones que puedan darle más certidumbre a las personas que viven en un territorio que se caracteriza por la dependencia de trabajos informales, ¿no? Por ejemplo. Tenemos que ver que existen estas características y diseñar acciones para atenderlas. Yo considero importante que lo veamos como un asunto que nos permita diseñar acciones reales que atiendan a las necesidades de la población. Porque suele suceder que muchas veces estos factores de riesgo se malinterpretan y se criminaliza a quienes los presentan. Y pongo el ejemplo, los hogares monoparentales liderados por mujeres suelen ser un factor de riesgo para la violencia y la delincuencia. Esto no implica que nuestros discursos públicos se dirijan a señalar a las mujeres como las responsables de esa violencia o que digamos que ellas solas no pueden generar factores protectores en sus hijos e hijas. Lo que nos tiene que hacer pensar
ese factor de riesgo es en políticas que respondan a las necesidades de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, acciones públicas que les permitan construir redes o espacios de apoyo para el cuidado de los hijos e hijas. No significa que les digamos que a las mujeres que no se divorcien para que no construyan hogares monoparentales, no. No es por ahí. No queremos decirle a las mujeres que no trabajen para que puedan cuidar a sus hijos y entonces los hijos e hijas no se inserten en dinámicas violentas. No es por ahí. Lo que nos tiene que decir es que ahí donde hay hogares monoparentales se requieren mayores espacios de apoyo para el cuidado de hijas e hijas. Se requiere ofrecer mayores actividades culturales, artísticas, recreativas a niñas y niños que viven en una familia en la que solamente existe una persona jefa de familia, una persona que se hace cargo de la economía de la casa, pero también del cuidado de todas las personas. Entonces, ahí me parece muy importante tener cuidado en qué nos dicen estos factores de riesgo, ¿no? Mencionábamos ahorita, si ya identificamos que hay territorios donde hay un elevado número, familias con muchos niños y niñas, pues bueno, pensemos en una medida que nos permita atender las situaciones de estrés que se podrían estar generando en ese territorio. ¿Okay? No se trata de estigmatizar y no se trata de criminalizar a las familias que presentan esos factores de riesgo. Bien. Ahora, además de lo complejo que es atender todos estos problemas de violencia familiar, es importante, muy importante que incorporemos la perspectiva de género en la prevención de la violencia familiar. Como vimos ahorita, hay muchos factores de riesgo que se relacionan con estereotipos de género, que se relacionan con la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y por buena parte de los estereotipos de género es que se considera que la violencia es un asunto privado. Tendemos a creer que los asuntos que se viven en las instituciones, en el trabajo, son asuntos que competen que son en realidad un asunto público, pero la violencia familiar también lo es, ¿no? La violencia familiar ha sido considerada un problema de las mujeres y los hombres y sus capacidades para construir relaciones de pareja sanas. Pero lo cierto también es que esas capacidades para construir relaciones sanas o esos, digamos, factores que intervienen para que se construyan relaciones violentas, también tienen que ver con estereotipos de género que promueven masculinidades que se basan en el dominio y en el control, ¿no? O en creencias de que las mujeres tenemos que sacrificar todo y poner por encima de nuestro propio bienestar el bienestar de nuestras familias, ¿no? Entonces, una parte importante para incorporar la perspectiva de género en las acciones de prevención de violencia familiar es reconocer que la violencia familiar es un asunto público y que es responsabilidad de los integrantes de la familia, pero que también las instituciones y otros actores tenemos responsabilidad para transformar esa situación. Otra recomendación es considerar las características de las familias y de las personas a las que se dirigen las acciones públicas. Sabemos que las familias no tienen una estructura única. Existen diferentes modelos de familias y tenemos que responder a todas ellas. Cuando nosotros realizamos acciones de prevención de la violencia para un tipo de familia, estamos dejando fuera a todas las otras familias que no cumplen con esa estructura, ¿no? Cuando pensamos en guarderías que solo sean para niños y niñas, hijos o hijas de madres trabajadoras, estamos dejando fuera a las familias que
que solamente están integradas por el padre y los hijos, o por los padres y los hijos, ¿no? O estamos dejando fuera a las mujeres que no tienen un trabajo formal y que no pueden acceder a esos servicios porque no pueden mostrar formalmente que son mujeres trabajadoras, ¿no? Y generalmente todas las mujeres lo son. Aunque no, digamos, no estén en un trabajo mediante contrato y con seguridad social, generalmente todas las mujeres trabajamos. También es importante identificar a las familias con las que se requiere implementar estrategias de prevención secundaria y terciaria. Como ya decíamos, cuando identificamos algún territorio o algún conjunto de la población en la que a lo mejor está habiendo mucha deserción escolar, a lo mejor hay escuelas que registran mucha deserción escolar, ahí es importante ver qué está pasando con esas familias. Quizás sea un asunto de recursos económicos, quizás sea un asunto de abandono infantil, pero hay que voltear a verlas y hay que saber por qué está sucediendo esa situación y desarrollar estrategias de prevención con ellas. Una recomendación que siempre se hace para incorporar la perspectiva de género en las acciones públicas es valorar las implicaciones que tienen las acciones para los hombres y para las mujeres. No va a ser, como veíamos hace rato, la seguridad, la violencia no se vive igual por hombres y por mujeres. Cada uno lo vivimos de manera diferente de acuerdo a una narrativa, a una historia de vida. Entonces, es importante valorar que cada acción pública va a tener repercusiones diferentes. También es importante considerar la situación de niñas y niños, ¿no? Es bien complicado de repente poder captar la voz de las niñas y los niños y considerar cuáles son sus necesidades. Pero sí es importante estar atentos a todos esos factores de riesgo que ellos puedan estar registrando. Otra recomendación para incorporar la perspectiva de género es evitar estigmatizaciones o criminalizaciones. Ya ponía el ejemplo de los hogares monoparentales, pero también en muchos problemas de maltrato infantil o de abandono se suele trabajar criminalizando o culpando sobre todo a las madres, porque les atribuimos a ella la responsabilidad del cuidado. Quizá, además de trabajar con los niños y niñas, también tengamos que trabajar con los padres y madres. Es decir, en las situaciones de abandono, más que culpar a las madres y a los padres, hay que trabajar con ellas para darles herramientas que les permitan cuidar a sus hijos, protegiendo el interés superior de la infancia. Es bien importante promover el principio de igualdad en las dinámicas familiares. Ahorita, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, se ha observado que muchas familias están entrando en tensión porque el trabajo de cuidados, y por trabajo de cuidados me refiero a los quehaceres de la casa, a cocinar, a hacer las compras, a contener emocionalmente a los niños y a las personas adultas. Digamos, el trabajo de cuidados es muy amplio y suele recaer en una sola persona. Con el contexto del aislamiento, se han observado que existen entre las parejas muchas tensiones porque hay una mayor demanda del trabajo de cuidados, ¿no? Hay desde más trastes sucios, hasta la necesidad de hacer más comida, hasta la necesidad de contener a los niños que no están yendo a la escuela, que no están haciendo ninguna actividad recreativa y que pueden estar ellos mismos en situaciones de estrés. Hay mayor demanda de eso. Y entonces eso provoca que una de las personas de la relación asuma en mayor medida esas tareas. Y entonces está sobrecargada de los trabajos de cuidado y eso muchas veces le hace explotar en situaciones de violencia. Entonces no son asuntos menores, hay que tener como muy
presente, lo que implica que las dinámicas familiares sean desiguales. Y bueno, una recomendación de oro para incorporar la perspectiva de género en las acciones de prevención de violencia familiar es crear alianzas interinstitucionales. Como ya vimos, es un problema muy complejo que no alcanza a ser atendido por una sola institución o que puede ser atendido, pero va a encontrar limitaciones. Para potenciar los alcances de una acción de prevención, es importante que las instituciones se relacionen entre sí, ¿no? Como un ejemplo de ello, muy probablemente ustedes saben de la existencia del programa de fortalecimiento a la seguridad. El programa de fortalecimiento a la seguridad implementa un proyecto de prevención de la violencia familiar y genera información, genera diagnósticos locales. Si otra institución, como por ejemplo el DIF, puede generar alianza con quien esté implementando ese proyecto de prevención en el marco del Fortasec, va a tener acceso a esa información. Pero además va a poder coadyuvar a la creación de condiciones comunitarias que ayudan a la prevención de la violencia. Por ejemplo, a la creación de redes de mujeres que se sirvan de apoyo unas a otras, ¿no? Y eso es lo que puse acá como el MUCPAS, que es Mujeres Constructoras de Paz, que es una iniciativa que está promoviendo el Instituto Nacional de las Mujeres a través del programa de fortalecimiento de la seguridad y que consiste en crear redes de mujeres a nivel local, a nivel colonia incluso, y que esas redes de mujeres puedan fortalecerse para que entre ellas mismas puedan ser una medida de apoyo para otras mujeres que están necesitando, no sé, ayuda con el cuidado de los hijos o simplemente relacionarse, hablar, platicar, ¿no? Y que les va a ayudar a fortalecerse. Me parece que es lo puse aquí como una herramienta porque me parece que es algo a lo que el DIF puede sumar y puede ayudarse con él para fortalecer las acciones de prevención de la violencia. Bueno. Y aquí también les dejé el link de un manual de prevención de conductas adictivas a través de la atención del comportamiento infantil para la crianza positiva, donde justamente se promueve la crianza positiva para desarrollar habilidades en niños y crear relaciones familiares que prevengan conductas de consumo de drogas, ¿no? Y eso a su vez va a evitar que los niños y niñas se inserten en dinámicas de violencia más graves, ¿no? Es una tarea sumamente difícil, no es fácil. Quienes trabajamos este tema siempre descubrimos nuevos temas, siempre encontramos dificultades, siempre encontramos obstáculos en muchos sentidos, pero sin duda me parece que es una tarea que tenemos que asumir diferentes actores, ¿no? Y por supuesto, ustedes como integrantes del sistema DIF son uno de ellos y la invitación está abierta para concebirse como agentes activos en la construcción de seguridad ciudadana. Voy a escucharlos. Muchísimas gracias, Joali. En este momento hemos tratado de obtener las preguntas y comentarios de nuestros participantes dentro de la conferencia. Entonces, voy a compartírtelos para que podamos dar salida a estas preguntas y a estos comentarios que tienen nuestros compañeros del DIF Estado de México. En primer lugar, nos pregunta Enrique, ¿qué pasa con los proyectos de servicio cuando están encaminados a un bien común y en transcurso se pierde el sentido por lo que fue creado o también se ponen demasiados requisitos para un buen funcionamiento?
Pues sí, sin duda, sí, Alex, tú me vas haciendo una pregunta y yo voy respondiendo una a una, ¿sí? Sí, o si gustas podemos ir por bloques, ya que las hemos agrupado en 4 grandes bloques, que tienen que ver con programas y proyectos, con políticas públicas, con impacto por el COVID, violencia hacia los hombres y por último, violencia familiar. Entonces, si gustas, lo podemos trabajar por bloques para que sea un poco más dinámico. Ok, no, me parece bien una a una. Ok, perfecto. Sí, sobre este primer tema, es justo uno de los retos que se ha identificado en las políticas de seguridad, la falta de continuidad, ¿no? Desafortunadamente, digamos, los cambios de gobierno que se hacen cada 3 años interrumpen mucho lo ya avanzado. No debería de ser así, debería de verse todo estas capacidades instaladas, todos estos vínculos como un recurso a utilizar para continuar y fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana, pero la verdad es que hace falta sensibilizar a los tomadores de decisión para que den continuidad a los procesos ya iniciados. Y también que podamos, quienes operamos ya de manera más concreta, que podamos desarrollar estrategias para dar continuidad a esos proyectos ya iniciados. Pero sí, o sea, sin duda es uno de los obstáculos con los que nos encontramos, no solo al interior de las instituciones de gobierno, sino también quienes participamos desde afuera, nos enfrentamos continuamente a eso. Pero, digamos, al final del día se van generando capacidades en los funcionarios públicos para abordar estos problemas, ¿no? Muchas gracias, Joali. Por su parte, René nos pregunta, ¿existen fondos o programas de apoyo para la elaboración de proyectos e instrumentación de los mismos a nivel municipal y cómo puedo acceder a ellos? Pues bien sabido es que se requiere de dinero para llevar a cabo la prevención de la violencia. Sí, sí existen fondos. Ahorita principalmente está el programa de fortalecimiento a la seguridad ciudadana. Ese es un programa que atribuye los recursos de acuerdo a los índices delictivos. Digamos, no es que yo decida como municipio solicitarlo y me lo vayan a dar, sino que los municipios que registran mayores índices delictivos son los que van a obtener ese recurso. Generalmente el recurso se da a través de las instituciones de seguridad ciudadana, que ya hay áreas de seguridad ciudadana en muchos municipios. Generalmente son los que lo operan. El área de oportunidad, yo considero, está en generar alianzas con esas áreas de seguridad ciudadana. Y yo de verdad los invito porque lo he vivido, lo he implementado y se requiere mucho el apoyo de las instituciones de desarrollo social, del DIF, de los mecanismos para adelanto de las mujeres, porque las instituciones de seguridad ciudadana por sí solas no pueden abordar temas tan complejos, ¿no? Entonces, sí hay recursos, es ese y hay que ver la manera de generar alianzas con ellos. El Instituto Nacional de las Mujeres también tenía un programa que brindaba recursos a los mecanismos del adelanto para las mujeres, pero con el recorte presupuestal yo no sé qué vaya a pasar. Que recientemente supongo que se enteraron que hubo un recorte presupuestal para este instituto y no sé si vaya a prevalecer ese fondo, ¿no? Digamos que ahora el Fondo para la Seguridad Ciudadana es el Fortaseg, por ahora. Gracias, Joali. La siguiente pregunta es de Esmeralda y nos dice, en el caso de los centros de asistencia social, el derecho a tener un entorno seguro, afectivo y libre de violencia se garantiza mediante la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Si es así, ¿cómo lo hacen? ¿Existe un protocolo especial para abordar el tema de violencia en esta población? Ya que, como sabemos, la mayoría de ellos vienen de hogares con violencia intrafamiliar.
Hasta donde yo sé, no hay un protocolo, digamos, ya más normativo para actuar en esos casos, pero sí hay diferentes guías, como por parte de UNICEF, ¿no? Hay muchas que, digamos que de todas ellas se pueden jalar acciones para poder implementar acciones que procuren la calidad de vida. Es algo sobre lo que se tiene que trabajar y es algo que podemos ir, que se puede ir generando. Es una oportunidad, digamos, ir generando esos protocolos, pero hasta donde yo tengo entendido, no hay un protocolo tan específico, ¿no? Perfecto. En este bloque, que tiene que ver con programas y proyectos, la última pregunta de este bloque es, ¿qué estrategias o metodologías pueden implementarse para recopilar información? ¿Y qué criterios éticos deben considerarse para levantar información en temas tan delicados como la violencia intrafamiliar? Bueno, metodologías, podemos levantar encuestas locales, pero también hemos encontrado que son muy enriquecedores las técnicas que les llamamos cualitativas, que son grupos de discusión, entrevistas a profundidad, que nos permiten explorar cómo se vive, digamos, además de las encuestas que nos van a permitir saber los datos de qué tan grave es, de qué tanto sucede, las herramientas como las entrevistas y los grupos focales nos van a permitir saber cómo se vive, ¿no? Cómo se experimenta. Sí hay consideraciones éticas para abordar la violencia intrafamiliar. Una de las que me parece muy importante mencionar en este momento es que la violencia familiar no es aconsejable ir a los hogares a monitorearla, digamos, ¿no? Porque ponemos a las mujeres en una situación de mayor riesgo al hablar de la violencia que están viviendo en el mismo espacio donde puede estar su agresor. También es importante que quienes estemos explorando la situación de violencia familiar, estemos pues capacitados para tener cierta sensibilidad y cierto conocimiento del tema que evite que culpabilicemos a las mujeres de la violencia que estén viviendo o de que incrementemos la sensación de culpa que pueden estar experimentando, ¿no? Así se llaman recomendaciones éticas, son de ONU Mujeres, y así se llaman recomendaciones éticas para el abordaje de la violencia familiar. Esa me parece esas me parecen las más importantes. Muchas gracias, Joali. Nuestro siguiente bloque habla acerca de políticas públicas y la primera pregunta que nos comparte Berenice es, ¿nos podrá compartir políticas públicas o bien ejemplos en los que se ha ayudado a disminuir la violencia y se ha fortalecido la seguridad ciudadana? No, bueno, sí existen, por supuesto, acciones locales que han contribuido. Lamentablemente no han sido monitoreadas ni, digamos, se ha generado la evidencia suficiente o, digamos, con el plazo que corresponde para considerarlas como efectivas, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que hay experiencias de, por ejemplo, visitas a casas. Es una acción muy costosa y en muchos sentidos, pero una buena práctica consistió en ir a visitar a las familias y dar herramientas ya, digamos, concretas, ya ejercicios concretos de cómo promover la crianza positiva en niños y niñas. Por ahora no tengo el dato para decírselo, así que lo busquen, pero con gusto puedo enviarlo en un ratito, se lo puedo enviar quizá a Alex, quizá a Angélica, para que se los haga llegar. Pero sí hay buenas prácticas documentadas, ¿no?
Gracias, Joali. Nuestra siguiente pregunta la hace Yolanda Medina y nos pregunta, ¿nos puede compartir protocolos establecidos para llevar a cabo buenas prácticas en los diferentes niveles educativos? En los diferentes niveles educativos, sí, pensando, bueno, sí, sí, fíjate que no yo más bien estaba buscando protocolos de actuación para, digamos, específicamente violencia familiar en el ámbito familiar. No encontré, pero, pero sí existen protocolos digamos, para trabajar desde las escuelas. Igual lo mismo, los puedo compartir a través de Alex o a través de Angélica. Perfecto. Miguel Ángel nos pregunta, con respecto a las políticas públicas, si bien es cierto que son mecanismos que permiten garantizar el bienestar de la comunidad a través de su aplicación, ¿qué estrategia se propone para darle seguimiento y qué temporalidad es recomendable, ya que este elemento de tiempo es base para que los resultados sean proyectados y actuales? Sí, yo creo que el monitoreo se debe de hacer de manera periódica, o sea, digamos de manera semestral, digamos a corto plazo, para ir observando, digamos, cómo evoluciona el fenómeno. Y ya un ejercicio de evaluación que, digamos, analice el impacto o los cambios que se generaron con la acción pública, por protocolo, por ejemplo, del Consejo Nacional de Evaluación, para que pueda ser medido el impacto de una acción pública, deben de haber pasado por lo menos 6 años, ¿no? Sobre todo porque lo que queremos cuando observamos los impactos, lo que observamos es que sean cambios que hayan prevalecido en el tiempo, ¿no? Para poder hablar de cambios, tienen que haber prevalecido en un mínimo de 6 años. Podemos obtener aprendizajes, podemos obtener habilidades, pero si no se instalaron bien, después de un tiempo ya no van a prevalecer. Entonces, digamos, el monitoreo se tiene que hacer constante y la evaluación, para poder evaluar una medida y ver su impacto, tienen que pasar mínimo 6 años. Gracias, Joali. Tenemos un comentario de Vilchis sobre este bloque. Nos dice, me parece importante el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario entre las instituciones, además de la canalización especializada y específica, a fin de ser eficiente y eficaz los servicios a la población víctima de violencia, con la intención de evitar revictimizar y generar una odisea en su búsqueda de apoyo institucional. Por ello es necesario la sensibilización de cada servidor público. Sin duda, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, totalmente. Nuestro siguiente bloque es sobre el impacto por el COVID y la violencia. La primera pregunta la hace René y nos dice, mi inquietud es conocer qué acciones de prevención de la violencia está desarrollando el Estado en este momento a nivel estatal con presencia del COVID. El Estado a nivel nacional. Como vemos, se han desarrollado varias líneas telefónicas, se han implementado líneas telefónicas tanto para mujeres como para hombres. Las de hombres han sido más iniciativa de organizaciones sociales, pero están trabajando muy de la mano con instituciones públicas. Una que les recomiendo, porque además tiene la capacidad para establecer vínculos con muchas instituciones, es la línea que implementó GENDES, Género en el Desarrollo se llama, es una línea para hombres. Y también el Instituto Nacional de las Mujeres ha implementado líneas telefónicas. Hay ahí digamos, algunos vacíos institucionales para responder a la emergencia de violencia contra las mujeres que se ha suscitado por el COVID. Requerimos implementar más acciones y un punto que se ha identificado importante es, por ejemplo, que justo las medidas de confinamiento hicieron que los servicios de atención a la violencia, servicios legales o servicios psicológicos, los centros para mujeres, todos, pues también establecieron roles y también limitaron sus horarios y sus servicios de atención.
mucho de esto ha implicado que cuando las mujeres van a solicitar ayuda, no los estén encontrando abiertos, ¿no? Entonces, por ahí hay un área de oportunidad en identificar cómo se están ofreciendo estos servicios a nivel local y poder hacer del conocimiento los horarios, los días o los alcances de las atenciones en estas etapas de confinamiento, ¿no? Pero bueno, como medidas nacionales, digamos que lo que más se ha implementado son servicios de ayuda telefónica, campañas de prevención, conversatorios, pero pues a nivel territorial ha sido bien difícil implementar acciones justo por las características de la pandemia, ¿no? Que nos mandan al aislamiento. Perfecto, Yoali. Otra pregunta que nos hace Alejandra es, si hablamos que la violencia de género aumentó, ¿sería viable pensar que siempre ha habido violencia y posiblemente ha existido un subregistro? ¿Esta época de pandemia las está haciendo más visibles porque el estrés actuó como detonante? A mí me parece que sí. Hay dos posturas. Hay una postura que señala que que está generando un nuevo problema de violencia contra las mujeres. Mi postura es que el problema de violencia ya existía y que justo, como bien lo mencionas, el nivel de estrés que se está viviendo ahorita lo detona. Pero digamos, ya existía alguien que era violento y que está viviendo ahorita el estrés, va a resolverlo de esa manera. Quien no era violento y tiene otras habilidades, otras herramientas para manejar el estrés, pues no va a ejercer violencia, ¿no? Pero a mí me parece que sí tiene que ver con las condiciones de estrés generadas por la mayor convivencia, por la incertidumbre económica y pues por la imposibilidad de realizar actividades fuera de la casa. Perfecto. Con respecto a este bloque de COVID-19 tenemos dos comentarios. El primero es de Enrique, que nos dice, creo que es importante enmarcar que esta pandemia deja ver las diferentes carencias de lo que se ha dejado de hacer. Pudiéramos creer que no existía, pero considero importante y grave no actuar, no solo estadísticamente, sino aplicar programas encaminados a la solución. Exactamente. Y por otra parte, Agustina nos comenta, antes que nada debemos estar conscientes que esta pandemia nos afectó a todos. No solo con la violencia, nosotros mismos nos vimos en un periodo de estrés que difícilmente manejamos y esto afectó la relación con los integrantes de la familia. Sin duda, Agustina, sin duda, y eso nos ayuda a ser empáticos con las personas que están viviendo violencia. O sea, sabemos de carne propia el estrés y los niveles de ansiedad y de incertidumbre que estamos experimentando. Entonces, sin duda, reconocerlos a nosotros mismos nos ayuda a ser empáticos con las familias que están viviendo estas situaciones. Perfecto. Vamos a pasar a nuestro penúltimo bloque, que es violencia hacia los hombres, en donde nos pregunta Yolanda, en las estadísticas solo se habla de violencia hacia la mujer. ¿Y las estadísticas de los hombres? Si existe, ¿por qué no se menciona? ¿Por qué cuando se habla de violencia de género solo se hace del género femenino? Cuando se está hablando en general de violencia con perspectiva de género, pero de ambos. Bueno, en esto influyen varias cosas. La violencia contra los hombres existe, sin duda, pero no ha habido un trabajo para visibilizarlo porque además lo que se ha visibilizado o lo que se ha identificado es que esta violencia está basada sin duda en estereotipos de género, pero que contribuyen a que los hombres vivan violencia por parte de otros hombres, ¿no? El tema no se ha considerado grave, el tema no se ha posicionado en la agenda como para generar datos, pero lo que sí podemos, digamos, generar datos de violencia de mujeres contra hombres, ¿no? Pero sí las estadísticas o los datos de violencia en general, de violencia social, los índices delictivos, sí nos permiten observar que los hombres viven mucha violencia por parte de otros hombres y están muy insertos en dinámicas violentas, ¿no?
pero sin duda sí es un tema que se tiene que visibilizar como parte del ejercicio de la masculinidad tradicional, ¿no? El ejercicio de violencia para, como parte del ser hombre, ¿no? Hola. Gracias, Joali. Vamos a darle la palabra a la coordinadora del programa de prevención de las violencias, Guillermina Guevara. Adelante, Guillermina, por favor.